ASMR, donde vamos a leer el libro de Deep Learning de Ian Goodfellow, traducido al español. Vamos a empezar por la parte de la introducción. Ok, entonces, la introducción. Los inventores han soñado durante mucho tiempo con crear máquinas que piensen. Este deseo se remonta al menos a la época de la antigua Grecia. Los personajes míticos como Pigmalión, Déndalo y Hefesto pueden interpretarse como inventores legendarios, mientras que Galatea, Talos y Pandora pueden considerarse formas de vida artificial. Cuando se concibieron los primeros computadores programables, se especulaba ya si estas máquinas podrían llegar a ser inteligentes. Más de 100 años antes de que se construyera uno. Hoy en día la inteligencia artificial es un campo floreciente con muchas aplicaciones prácticas y temas de investigación activa. Confiamos en el software inteligente para automatizar tareas rutinarias, comprender habla o imágenes, realizar diagnósticos en medicina y apoyar investigaciones científicas básicas. Tal vez escuche un poco mi estómago. En los primeros días de la inteligencia artificial, el campo abordó y resolvió rápidamente problemas que son intelectualmente difíciles para los seres humanos, pero relativamente sencillos para las computadoras. Problemas que pueden describirse mediante una lista de reglas matemáticas formales. Sin embargo, el verdadero desafío para la inteligencia artificial ha resultado ser resolver tareas que son fáciles para las personas pero difíciles de describir formalmente, problemas que resolvemos de manera intuitiva y que se sienten automáticos, como reconocer palabras habladas o rostros en imágenes. Este libro trata sobre una solución a estos problemas más intuitivos. Dicha solución consiste en permitir que las computadoras aprendan de la experiencia y comprendan el mundo en términos de una jerarquía de conceptos, donde cada concepto se define en función de su relación con conceptos más simples. Al recopilar conocimiento de la experiencia, este enfoque evita la necesidad de que los operadores humanos especifiquen formalmente todo el conocimiento que la computadora necesita. La jerarquía de conceptos permite que la computadora aprenda conceptos complejos construyéndolos a partir de otros más simples. Si dibujamos un gráfico que muestra cómo estos conceptos se construyen unos sobre otros, el gráfico es profundo, con muchas capas. Por esta razón, a este enfoque de la IA se le llama aprendizaje profundo, o en inglés, Deep Learning. Muchos de los primeros éxitos de la inteligencia artificial tuvieron lugar en entornos relativamente estériles y formales que no requerían que las computadoras tuvieran mucho conocimiento del mundo. Por ejemplo, el sistema de ajedrez Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial Garry Kasparov en 1997. El ajedrez, por supuesto, es un mundo muy simple que contiene solo 64 casillas y 32
Las abstractas formales, que son las más difíciles para un ser humano, suelen ser las más fáciles para una computadora. Las computadoras han podido vencer durante mucho tiempo incluso los mejores jugadores de ajedrez, pero solo recientemente han comenzado a igualar algunas de las capacidades de un ser humano promedio para reconocer objetos o el habla. La vida cotidiana de una persona requiere una enorme cantidad de conocimiento sobre el mundo. Gran parte de este conocimiento es subjetivo e intuitivo y por lo tanto difícil de articular de manera formal. Las computadoras necesitan capturar este mismo tipo de conocimiento para comportarse de manera inteligente. Uno de los principales desafíos de la inteligencia artificial es cómo introducir este conocimiento informal en una computadora. Varios proyectos de inteligencia artificial han intentado codificar de manera manual el conocimiento sobre el mundo utilizando lenguajes formales. Una computadora puede razonar automáticamente sobre declaraciones en estos lenguajes formales utilizando reglas de inferencia lógica. Esto se conoce como el enfoque de base de conocimiento en la inteligencia artificial. Ninguno de estos proyectos ha logrado un éxito significativo. Uno de los más famosos es CYC, CYC, un motor de inferencia y de base de datos que utiliza un lenguaje llamado CYCL. Estas declaraciones son introducidas por equipos de supervisores humanos en un proceso complicado y poco eficiente. A las personas les resulta difícil crear reglas formales con suficiente complejidad para describir el mundo de manera precisa. Por ejemplo, Zig no pudo entender una historia sobre una persona llamada Fred afeitándose por la mañana. Su motor de inferencia detectó una inconsistencia en la historia. Sabía que las personas no tienen partes eléctricas, pero como Fred sostenía una afeitadora eléctrica, que creyó que la entidad Fred mientras afeita contenía partes eléctricas. Por ello preguntó si Fred seguía siendo una persona mientras afeitaba. Las dificultades enfrentadas por los sistemas que dependen de conocimiento codificado manualmente sugieren que los sistemas de IA necesitan la capacidad de adquirir su propio conocimiento, extrayendo patrones de datos en bruto. Esta capacidad se conoce como aprendizaje automático o en inglés Machine Learning. La introducción del aprendizaje automático permitió a las computadoras abordar problemas que involucran conocimiento del mundo real y tomar decisiones que parecen subjetivas. Un algoritmo simple de aprendizaje automático como la regresión logística puede determinar si se debe recomendar un parto por cesárea. Otro algoritmo simple llamado Naive Bayes o Bayes ingenuo puede separar correos electrónicos legítimos de correos no deseados, lo que se conoce como spam. El desempeño de estos algoritmos de aprendizaje automático depende en gran medida de la representación de los datos que se les proporciona. Por ejemplo, cuando se utiliza la regresión logística para recomendar un parto por cesárea, el sistema de IA no examina directamente al paciente. En su lugar, el médico proporciona al sistema varias piezas de información relevante, como la presencia o ausencia de una cicatriz uterina. Cada pieza de información incluida en la representación del paciente se conoce como una característica.
feature. La regresión logística aprende cómo cada una de estas características del paciente se correlaciona con diferentes resultados. Sin embargo, no puede influir en la manera en que se definen estas características. Si a la regresión logística se le proporcionará una imagen de resonancia magnética del paciente en lugar del informe formalizado del médico, no sería capaz de hacer predicciones útiles. Los píxeles individuales de una imagen de resonancia magnética tienen una correlación insignificante con las complicaciones que podrían ocurrir durante el parto. Esta dependencia de las representaciones es un fenómeno general que aparece en toda la informática e incluso en la vida cotidiana. En informática, operaciones como buscar en una colección de datos puede ser exponencialmente más rápida si la colección está estructurada e indexada inteligentemente. Las personas pueden realizar cálculos fácilmente con números algebraicos, pero encuentran mucho más lento hacer lo mismo con números romanos. No es sorprendente que la elección de la representación tenga un efecto enorme en el rendimiento de los algoritmos de aprendizaje automático. Para un ejemplo visual simple, consulte la figura 1. Muchas tareas de inteligencia artificial pueden resolverse diseñando el conjunto adecuado de características a extraer para esa tarea y luego proporcionando estas características en un algoritmo simple de aprendizaje automático. Por ejemplo, una característica útil para identificar hablantes a partir de un sonido es una estimación del tamaño del tracto vocal del hablante, lo que proporciona una pista importante para determinar si el hablante es un hombre, una mujer o un niño. Sin embargo, muchas tareas son difíciles saber qué características se deben extraer. Por ejemplo, supongamos que queremos escribir un programa para detectar autos en fotografías. Sabemos que los autos tienen ruedas, por lo que podríamos querer usar la presencia de una rueda como característica. Desafortunadamente, es difícil describir exactamente cómo se ve una rueda en términos de valores de píxeles. Una rueda tiene una forma geométrica simple, pero su imagen puede complicarse debido a sombras que caen sobre la rueda, reflejos del sol en las partes metálicas, el guardabarros del auto, objetos en primer plano que oscurecen parte de la rueda, entre otros factores. Una solución a este problema es utilizar aprendizaje automático, no solo para descubrir la relación entre la representación y la salida, sino también para aprender la representación en sí misma. Este enfoque se conoce como aprendizaje de representaciones o representation learning. Las representaciones aprendidas a menudo resultan en un rendimiento mucho mejor que el que se puede obtener con representaciones diseñadas manualmente. Además, permiten que los sistemas de inteligencia artificial se adapten rápidamente a nuevas tareas con una intervención humana mínima. Un algoritmo de aprendizaje de representaciones puede descubrir un buen conjunto de características para una tarea simple en minutos o para una tarea compleja en horas o meses. Por el contrario, diseñar manualmente características para una tarea compleja requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo humano y puede tomar décadas para una comunidad entera de investigadores. El ejemplo por excelencia de un algoritmo de aprendizaje de representaciones es el autoencoder, codificador automático. Un autoencoder combina una función codificadora, encoder, que convierte los datos de entrada en una representación diferente, y una función decodificadora, decoder, que convierte la nueva representación
pasa por el codificador y luego por el decodificador. Al mismo tiempo se entrena para que la nueva representación tenga ciertas propiedades deseables. Diferentes tipos de autoencoders buscan lograr diferentes propiedades. Al diseñar características o algoritmos para aprender características, nuestro objetivo suele ser separar los factores de variación que explican los datos observados. En este contexto, usamos la palabra factores para referirnos simplemente a fuentes separadas de influencia. Por lo general, estos factores no se combinan mediante multiplicación. Estos factores a menudo no son cantidades que nos observan directamente. En lugar de ello, pueden existir como objetos o fuerzas no observadas en el mundo físico que afectan las cantidades observables. También pueden existir como muchos constructos en la mente humana que proporcionan explicaciones útiles o simplificadas o causas inferidas de los datos observados. Estos factores pueden interpretarse como conceptos o abstracciones que nos ayudan a comprender la rica variabilidad de los datos. Por ejemplo, el analizar una grabación de voz. Los factores de variación incluyen la edad del hablante, su sexo, su acento, las palabras que está diciendo. Al analizar una imagen de un automóvil, los factores de variación incluyen la posición del automóvil, su color, el ángulo y la intensidad de la luz solar. Una fuente importante de dificultad en muchas aplicaciones de inteligencia artificial del mundo real es que muchos de los factores de variación influyen en cada pieza de datos que podemos observar. Por ejemplo, los píxeles individuales de una imagen de un automóvil rojo pueden aparecer casi negros durante la noche. La forma del contorno del automóvil depende del ángulo de visión. La mayoría de las aplicaciones requieren que desentrañemos estos factores de variación y descartemos aquellos que no son relevantes para nuestra tarea. Por supuesto, puede ser muy difícil extraer características abstractas de alto nivel a partir de datos en bruto. Muchos de estos factores de variación, como el acento de un hablante, solo pueden identificarse usando una comprensión sofisticada de los datos, casi a nivel humano. Cuando obtener una representación resulta casi tan difícil como resolver el problema original. A primera vista, el aprendizaje de representaciones no parece ser de gran ayuda. El aprendizaje profundo resuelve este problema central del aprendizaje de representaciones, introduciendo representaciones que se expresan en términos de otras representaciones más simples. El aprendizaje profundo permite que la computadora construya conceptos complejos a partir de conceptos más simples. La figura siguiente ilustra cómo un sistema de aprendizaje profundo puede representar el concepto de una imagen de una persona combinado con
computación también almacena información de estado que ayuda a ejecutar un programa capaz de interpretar la entrada. Esta información de estado podría ser análoga a un contador o un puntero en un programa de computadora tradicional. No está directamente relacionada con el contenido específico de la entrada, pero ayuda al modelo a organizar su procesamiento. Existen dos formas principales de medir la profundidad de un modelo. La primera está basada en el número de instrucciones secuenciales que deben ejecutarse para evaluar la arquitectura. Esto puede interpretarse como la longitud del camino más largo a través de un diagrama de flujo que describe cómo calcular cada una de las salidas del modelo a partir de sus entradas. Al igual que los programas de computadora equivalentes, se pueden obtener diferentes longitudes dependiendo del lenguaje de programación utilizado. Una misma función puede representarse como un diagrama de flujo con diferentes profundidades según las funciones que se permitan usar como pasos individuales en el diagrama. La figura siguiente ilustra cómo esta elección del lenguaje puede dar dos mediciones diferentes para la misma arquitectura. Otro enfoque utilizando por los modelos probabilísticos profundos considera la profundidad de un modelo no como la profundidad del grafo computacional, sino como la profundidad del gráfico que describe cómo los conceptos están relacionados entre sí. En este caso, la profundidad del diagrama de flujo de los cálculos necesarios para representar cada concepto puede ser mucho mayor que el gráfico de los conceptos en sí. Esto ocurre porque la comprensión del sistema sobre los conceptos más simples puede refinarse al obtener información sobre los conceptos más complejos. Por ejemplo, un sistema de IA que observa una imagen de un rostro como un ojo en sombra puede inicialmente detectar solo un ojo. Sin embargo, al identificar que hay un rostro presente, puede inferir que probablemente hay un segundo ojo. En este caso, el gráfico de conceptos incluye solo dos capas, una capa para los ojos y otra para los rostros, pero el gráfico de cálculos puede tener hasta 2n capas si refinamos nuestra estimación de cada concepto n veces a partir de otro. Dado que no siempre está claro cuál de estas dos perspectivas, la profundidad del gráfico computacional o la profundidad del gráfico de modelado probabilístico, es la más relevante debido a que diferentes personas eligen distintos conjuntos de elementos básicos para construir sus gráficos. No existe un único valor correcto para la profundidad de una arquitectura, al igual que no hay un único valor correcto para la longitud de un programa de computadora. Tampoco hay consenso sobre cuánta profundidad se requiere para que un modelo sea considerado profundo. Sin embargo, el aprendizaje profundo puede definirse como el estudio de modelos que implican una mayor composición de funciones o conceptos aprendidos en comparación con el aprendizaje automático tradicional. En resumen, el aprendizaje profundo, tema central de este libro, es un enfoque de la inteligencia artificial. Específicamente, es un tipo de aprendizaje automático, una técnica que permite a los sistemas informáticos mejorar con la experiencia y los datos. Según los autores de este libro, el aprendizaje automático es el único enfoque viable para construir sistemas de inteligencia artificial que puedan operar en entornos reales y complejos. El aprendizaje profundo es una forma particular de aprendizaje automático que logra un buen poder y flexibilidad al aprender a representar el mundo como una jerarquía anidada de conceptos, donde cada concepto se define en relación con conceptos más simples y las representaciones más abstractas se calculan en términos de representaciones menos abstractas. La siguiente figura
Bye.